Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a estudiar Mateo 4. En este capítulo vamos a ver el famoso ayuno de 40 días. Nadie puede ayunar 40 días porque si lo hace muere. Pero Yahshua no es un hombre común y corriente. Sí es un hombre común y corriente a la vez y a la vez no. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Yahweh hecha carne. Él es una parte de Yahweh. Mientras Él está habitando en la tierra es un ser humano, sí. Pero la emuná de Él, o sea, la fe que Él tiene es tan grande que le permite poder hacer un ayuno de 40 días, algo que mataría a cualquier persona. Mientras él está en este ayuno, realmente este ayuno se convierte como un combate contra la carne o contra Hasatán. Hasatán, que es el dueño de este planeta Tierra, Satanás, es el dueño de este planeta Tierra porque Adán y Eva se lo heredaron a Satanás. Prácticamente le firmaron un contrato al comer del fruto, el fruto del bien y el mal, le entregaron todo el planeta Tierra. Mientras venga Mashiach y lo destrone, por supuesto. Aquí tenemos una lucha entre Hasatán y Yahshua, entre esa parte de Yahweh. Hasatán pretende que Yahshua no soporte este ayuno y que se arrodille frente a él y así Satanás le pueda entregar el planeta Tierra. Eso sí, le podrá entregar el planeta Tierra, pero Yahshua se va a convertir en siervo de Satanás si lo hiciera. Por supuesto, no lo va a hacer, ¿verdad? Él no va a caer en esta trampa tan vil o tan pequeña realmente, porque la mente de Hasatán jamás se va a comparar con la capacidad intelectual que tenga Yahweh. Entonces se va a dar una lucha, llamémosle intelectual, una lucha de Torah, porque Yahshua va a citar la Torah y Hasatán también la va a citar, pero Hasatán va a intentar tergiversar las palabras dadas por Yahweh a Moisés para que Yahshua se doblegue. La intención de Mashiach, de Yahshua, que es el mismo Yahweh, Yahshua y Yahweh son el mismo, es más, en este mismo texto lo vamos a ver también, es demostrarle a la humanidad, no a Hasatán, porque él no le va a demostrar nada a Hasatán, porque Hasatán ya sabe de a quién le pertenece el cielo, la tierra y el universo y quién lo creó. Pero la intención de Yahshua con esta lucha es demostrarle a la humanidad cómo luchar contra Hasatán, ¿verdad? Y todo dentro de este ayuno, que el ayuno como simbolismo siempre es una lucha contra la carne. La carne siempre va a querer hacer pues lo de la carne, ¿verdad? Pues adulterar, robar, satisfacerse a sí misma, pero no satisfacer a Yahweh. Entonces Yahshua va a satisfacer a Yahweh, ¿verdad? Porque él, sea como sea, de nuevo, es un ser humano y a la vez no lo es, porque es una parte del mismo Yahweh, pero mientras está en la tierra es un ser humano común y corriente, entonces él le va a demostrar a la humanidad cómo satisfacer a Yahweh. En el uno dice así, entonces Yahshua fue llevado por la Ruach HaKodesh al Midbar para ser tentado por el Hasatán. Vea qué curioso. Primero tenemos a Yahshua, ¿verdad? Y dice que fue llevado por la Ruach HaKodesh. O sea, Yahweh sopló su Ruach HaKodesh, eso es lo que significa Ruach HaKodesh, soplo del Altísimo, y dice que lo llevó al desierto. En pocas palabras se puede decir como que lo teletransportó, algo que sonará muy fantasioso para muchos, pero para Yahweh que es difícil. O sea, si creó las células, si creó los animales y el planeta Tierra y el ciclo del agua, como ya lo hemos hablado en otros tantos videos, toda la complejidad de las moléculas, de las bacterias, de todo lo que es muy pequeño y de lo que es muy grande y que todo está conectado perfectamente, ¿cómo le va a costar a Yahweh transportar a lo que sea de un lugar a otro? O sea, eso no es complicado. Es más, esta no es la primera vez que vemos que un personaje bíblico es llevado de un lugar a otro, de una forma sobrenatural, porque no es normal. Si fuese normal y dice que un tipo pasó a camello y lo llevó, ni siquiera habría que mencionarlo, pero se menciona porque es algo imposible. Y es imposible porque Yahweh lo ha hecho posible al, al utilizar su Ruach HaKodesh, ¿verdad? Porque Yahweh puede manipular todo. Entonces continuamos en el 2. Entonces tenemos a Yahshua en el desierto, dice, y después de haber ayunado 40 yamín y 40 noches tuvo hambre. Yamín es día.
Entonces dice que Yahshua no había tenido hambre en ese ayuno de 40 días, que era una prueba. De nuevo, Yahweh no ocupa probar a Yahshua. Yahweh y Yahshua son el mismo. Es una parte de Yahweh y Yahshua. Y yo tengo un video que lo explica. Ahí les pongo la imagen y sería bueno que lo vean porque muchas personas no saben si Yahshua y Yahweh son el mismo. Sí, sí son el mismo. Voy a decirlo mal dicho. Si Jesús y Dios son el mismo. Mal dicho, por supuesto, así no se dice. Lo digo para la gente nueva. Nada más. Este ayuno está conectado también con cosas que le han sucedido a Israel. Ya lo vamos a ver, lo vamos a leer. Porque es que ayunó 40 días y no 3 días o 7 días, que también son números bíblicos. ¿Por qué el 40? Ya vamos a ver. Dice en el 3, y vino a él el tentador. Este tentador es Satanás. Recordemos que Satanás no se llama Satanás. Satanás es un título, Hasatán, el adversario. Eso es lo que significa Satanás. Y aquí lo ponen como el tentador. Pero el verdadero nombre de Satanás es Heiel. Y eso aparece en Isaías 14:12, donde lo llaman Luzbel en las Biblias cristianas, pero en hebreo se dice Heiel, que es lucero de la mañana, que es un nombre muy bonito. ¿Por qué? Porque él es un ángel. Y Yahweh no le va a poner nombre de demonio a un ángel. ¿Por qué? Porque cuando Yahweh los creó como algo bueno, como algo bonito. No les va a poner veneno de Elohim, un ejemplo, ¿verdad? Que eso es Samael, veneno de Elohim. Él no les va a poner nombre de demonio, les va a poner algo bonito. Y Hasatán realmente se llama Heiel, pero nunca se le llama Heiel, porque él, bueno, solamente en ese texto, porque como él es el adversario, entonces pues, se le denomina con un apodo, y este apodo es Hasatán. Bueno, continuamos leyendo, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres Ben Ha Elohim, di a estas piedras que se conviertan en lejen. Ok, entonces Hasatán empezó a tentar a Yahshua, ya que Yahshua empezó a sentir hambre, entonces lo está tentando. Y le está diciendo, si usted realmente es hijo de Dios, voy a decirlo así para la gente nueva, entonces diga que las piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque Yahshua puede hacer eso. Yahshua es la palabra de Yahweh. Yahshua dijo que se haga la luz, se hizo la luz, porque la tierra fue creada con la palabra. Y si Yahshua es la palabra de Yahweh, según Juan 1:1, entonces eso significa que él puede decirle a las piedras, háganse pan y se las comen, punto. Pero él está dentro de un ayuno y no va a obedecer la palabra de Hasatán. Entonces él respondió y dijo, no solo del lejen vivirá el hombre, sino de toda la dabar que sale de la boca de Yahweh. No solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Yahweh, citando a Deuteronomio 8:3. Aquí es donde les voy a explicar algo importante. ¿Verdad? Esto es Deuteronomio 8, desde una Biblia cristiana. Y es importante que lo ponga en Biblia cristiana para que no se diga que solo en mi Biblia aparece. Tenemos a Yahshua citando la Torá. Deuteronomio es parte de los 5 libros de Moisés, de los primeros 5 libros de la Biblia. Estos 5 libros son la Torá. Entonces, Hasatán lo está tentando con Torá. Le está diciendo que si es cierto que él es hijo de Dios, entonces él debería poder pedir la comida y que las cosas se hagan, ¿verdad? Pero aquí tenemos que Yahshua le va a contestar con Torah también. Le va a decir, bueno, vamos a leer esto, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está escribiendo Moisés aquí en el 8? Dice, pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que Elohim prometió a sus antepasados. Entonces así es como empieza el texto del cual Yahshua está citando. Está diciendo, hagan los mandamientos, Moisés. Eso es lo que está diciendo para que puedan heredar la tierra. La gente dice, no, esos mandamientos ya no hay que hacerlos según ellos, pero eso está malo, por supuesto. En el 2 dice, acuérdense de todo el camino que Elohim Yahweh les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba. Estos 40 años fueron un castigo. Tenemos a Yahshua 40 días en el desierto con un ayuno. Llamémosle castigo también, ¿verdad? Un castigo, pero para la carne. En este caso, estos 40 días están conectados con los 40 años que estuvo Israel. Israel estuvo 40 años castigado en el desierto. No era que no supieran a dónde ir, ellos sabían a dónde ir. Porque hay ateos que dicen, si hubieran caminado en línea recta, hubieran llegado a algún sitio.
Sí, pero es que Yahweh no les permitió llegar a ese sitio, no porque estuvieran perdidos, sino porque estaban castigados. Yahweh dijo, si ustedes entran ahí, los cananeos los van a matar. Y así fue. Ellos fueron la primera generación que estaba castigada por no creer en Yahweh, por haberse hecho el becerro de oro y por otras tantas cosas. Entonces toda esa generación primera murió, la que salió de Egipto. La segunda generación fue la que entró a Israel. Entonces aquí Moisés está hablando de este texto y Yahshua está recordando este texto al citar ese texto, pues valga la redundancia. Dice en el 2, acuérdense de todo el camino que Elohim Yahweh les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Vea el texto lo que dice, ¿van a cumplir los mandamientos sí o no? Hoy en día la gente no quiere, ok, sigan el desierto, entonces vivan mal la vida. No digo que mi vida sea perfecta, pero es mejor de lo que fue alguna vez. Entonces dicen el 3, y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor, dice este texto, ¿verdad? De la boca de Yahweh es la verdadera traducción. Entonces Yahweh les mandó pan en el desierto y les dio de comer maná, ¿verdad? Algo que nadie ha probado hasta la fecha, solamente el Israel de aquel entonces. Esperemos que en el futuro, si entramos en la tierra prometida, que Yahweh nos ha prometido después de la muerte, entonces ahí sí probemos el maná, que es un privilegio que no todo mundo llegó a tener, ¿verdad? Solo ellos en aquel entonces. Y Yahshua le está citando esto a Hasatán, porque Hasatán le está echando en cara de que como él es Elohim, ¿verdad? Que él puede ordenarle a las cosas que se hagan. Esto nos dice también que Hasatán obviamente sabe que Yahshua es Elohim. Voy a decirlo de nuevo mal, que Jesús es Dios, él lo sabe. Y él le dice, convierta las piedras en pan. Eso es algo que solo Yahweh puede hacer, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay gente que dice que Yahshua no es Elohim. Sí, sí es Elohim. Ahí está el video. Véanlo para que lo entiendan. Continuando con Mateo, dice en el versículo 5. Entonces Hasatán le llevó a la apartada ciudad y le puso sobre el lugar más alto de Beit Ha-Mishkan. Entonces dice que lo llevó a la ciudad Kadosh, a la ciudad apartada. Esta ciudad apartada es Jerusalén. Entonces de ahí del desierto, Hasatán lo transportó a Jerusalén. No creo que haya sido transportado físicamente en este caso, creo que es una visión, porque, vamos a seguir leyendo, dice, y le dijo, bueno, y lo subió a la cumbre del templo, ¿verdad? Por eso pienso que sí, que puede ser como una visión o algo desde un sentido espiritual, tal vez llevó el ruach de él ahí, el espíritu, el alma sería en todo caso, la nefesh de Yahshua ahí, ¿verdad? Pero bueno, no sé, eso es una especulación mía. No me hagan caso. Dice en el 6. Y le dijo, si eres Ben Ha Elohim, échate abajo, porque escrito está. Cuando dice alguien, escrito está en el Tanakh, significa que está escrito en la Torah, en pocas palabras, o que usted lo puede leer en los libros que se conocen como canon. Las personas dicen, algunos ateos en especial, que la Biblia se creó en el primer concilio de Nicea. Eso es una mentira. La Biblia ya existía, no existía como tal, no se conocía como Biblia, ni siquiera como Tanakh, pero sí había un concilio de cuáles textos eran los correctos y cuáles no, o sea, cuáles eran canon y cuáles estaban fuera del canon. Porque habían falsos profetas, sí, que habían escrito libros falsos y que tal vez querían entrar ahí en el canon, pero ellos no eran profetas, no habían demostrado serlo. Entonces, cuando Hasatán dice aquí, escrito está, es porque está en el Tanakh, en lo que conocemos hoy en día como Tanakh. En este caso está en Tehilín 91. Eso es Salmo 91, escrito por el rey David. Dice así, a sus malaquín mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, Satanás está citando el mal llamado Antiguo Testamento, que supuestamente ya se abolió y que no sirve para nada según algunos cristianos. Sí, sí sirve, ¿verdad? Y es más, Yahshua le va a contestar con Torah también. Vamos a ver primero el Tejilín. Este Tejilín 91, canto 91, se puede traducir, lo que ponen como salmos, que no está tan mal porque salmo significa canto, pero mejor digámoslo en hebreo, Tejilín.
es como un salmo de confianza, ¿verdad? Un canto de confianza hacia Yahweh. Entonces dice así, tú que habitas en la sombra de Elohim, pasas tus noches en la sombra del Shaddai, que dices a Yahweh, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien confío. Él te rescatará de la trampa del cazador y de la pestilencia y de las calamidades. Y ahí continúa. O sea, es como un salmo de confianza. Cuando llegamos al 11 dice esto que citó Satanás, por cierto, dice, porque él ordenará a sus malajín que te cuiden, a sus ángeles, y que te guarden a donde quiera que vayas. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces en la roca. Ok, y ahí continúa el texto, dice, pisotearás sobre el león y las serpientes, cachorros de león y serpientes pisotearás. La serpiente es símbolo de Satanás y el león a veces es símbolo de Satanás y depende del contexto es símbolo de el Mesías que es el león de la tribu de Judá. Entonces, estos textos que están citando tanto Satanás como Yeshua tienen que ver con el Tanakh. Entonces, Satanás le está diciendo a Yeshua, si es verdad que usted tiene tanta confianza en Yahweh, ¿verdad? O sí, porque en este momento Yeshua es hombre y necesita de la oración, necesita de la confianza, de la moná, ¿verdad? Para poder hacer las cosas. Satán le está diciendo, si usted tiene tanta confianza, láncese desde la cumbre del templo. Y así usted va a ver que los ángeles de Yahweh lo van a salvar. Entonces Yeshua le contesta, Yahshua le dijo, el Tanakh también dice, no tentarás a Yahweh tu Elohim. ¿Verdad? Entonces esto le contestó con Torah que está en Devarim 6:16, en Deuteronomio 6:16. Y es muy importante no tentar a Yahweh, porque si es cierto, Yahweh lo protege a uno y lo cuida, pero solo por eso no se va a poner una pistola en la cabeza y se va a poner a jugar ruleta rusa. Y va a decir, Yahweh me va a cuidar, no. ¿Verdad? O sea, eso es imprudencia, eso es ser tonto. Y este texto, aunque es obvio que Yeshua nunca iba a caer en manos de Hasatán y que Hasatán nunca iba a reinar sobre Yeshua, ¿verdad? Sobre esta parte de Yahweh, que es la palabra de Yahweh, hecha carne, sí es muy importante que haya sucedido para que nosotros lo tomemos como ejemplo, porque no falta el ateo que diga, ahí usted es muy creyente y muy de todo, y hace el Shabbat, y hace las fiestas, y ya se circuncidó, y no adultera, y etcétera, y no quiere celebrar Navidad ni San Valentín, pero yo no veo que su vida sea tan perfecta, ¿verdad? Y si es tan perfecto o está tan lleno de Yahweh, ¿por qué no hace X tontería? Vaya y se lanza, de verdad, de un puente a ver si los ángeles de Yahweh lo salvan. Eso es imprudencia, o sea, eso es tentar a Yahweh torpemente. Yahweh sí lo puede cuidar a uno, pero uno no tiene que ponerse en las manos del enemigo ni obedecer la voz de un idiota, en pocas palabras, que lo está mandando uno a hacer una estupidez. Por cierto, y muy importante, estupidez que solo va a complacer al ateo o a la persona que lo está tentando a uno, mas no va a complacer a Yahweh. Entonces continuamos en el 8. Dice, otra vez le llevó el Satán, Hasatán, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la cabot de ellos y la gloria de ellos, ¿verdad? Le mostró todos los reinos en ese monte. ¿Por qué yo digo que cuando lo llevó a la cumbre del templo era algo en el Ruach? ¿Por qué? Porque no existe ningún monte, digamos, ahorita que estamos leyendo sobre este monte, donde usted pueda ver todos los reinos del mundo. No existe. Y si yo me subo a ese monte y veo todos los reinos del mundo, significa que todos los reinos del mundo pueden ver el monte. No sé si me voy a entender. O sea, si existe una montaña tan grande en la cual se pueda ver todo el planeta Tierra, porque esto dicen los Tierra plana, ¿verdad? Que este texto supuestamente demuestra que la Tierra es plana, una absurdez. De eso ya tenemos un video, no hagan caso, no caigan en esa trampa tan tonta de que la Tierra es plana, porque no es plana. Entonces ellos dicen que la tierra es plana, que Yahshua se subió a un monte y que vio todas las naciones del mundo. Pero yo les digo, ¿dónde está ese monte? ¿A dónde me puedo yo ir a subir a ese monte para ver todas las naciones del mundo y ahora sí decir que supuestamente la tierra es plana, ¿verdad? O sea, hay que leer el texto en su contexto. Y por eso les digo que cuando él estaba subido en el templo, ¿verdad? En la cumbre del templo, era en el Ruach, o sea, en el espíritu, o en el alma, en la Nefesh. Y aquí también, todo es como una ilusión, ¿verdad? O sea, es como un sueño, llamémosle. Es una visión, tal vez la palabra correcta.
Entonces va de nuevo. Otra vez le llevó el Satán a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la acabó de ellos. ¿Por qué se los mostró? Porque son de Satanás. Todos los reinos del mundo son de Satanás. Dice, y le dijo, todo esto te haré si postrado me adoraras. Si Yahshua, en todo caso que no lo va a hacer por supuesto, adorara a Hasatán, le daría el dominio no digamos, Hasatán le daría el dominio del planeta Tierra, sí, pero en este caso, Yahshua le daría el dominio de todo el universo. O sea, algo que no va a ser, por supuesto, pero que Hasatán sí está buscando. Porque si Yahshua es la palabra de Yahweh y él puede crear todo con la palabra, significa que le estaría dando el poder a Hasatán de crear todo lo que él quiera, ¿verdad? Con la palabra igual. Porque sería como un instrumento de él. Algo que obviamente no iba a suceder. Que no sorprende a nadie cuando Yahshua se niega. En el 10 dice, entonces Yahshua le dijo, vete, Hasatán. Y después de que Yahshua le dice a Hasatán que se vaya, le va a contestar ahora con Torah. ¿Por qué? Porque la Torah no se ha abolido y la Torah vale muchísimo y la Torah es para siempre. Es más, Yahweh en el nuevo pacto, cuando renueve todo el planeta Tierra y lo haga todo de nuevo, hasta los mismos seres humanos, nosotros, digamos, que hemos muerto, los que hayan muerto, pues, y vuelvan a la vida, van a ser hechos de nuevo. Entonces, en ese momento, Yahweh va a poner la Torah en el corazón de todo mundo. A Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él servirás, le dice Yahshua después de echarlo. Vamos a leer dónde está eso. Dice, tienen que temer a Yahweh su Elohim, sírvanle y juren por su nombre. No seguirán a otros dioses escogidos de entre los pueblos alrededor de ustedes, porque Yahweh su Elohim quiere estar aquí con ustedes. Es un Elohim celoso. Si lo hacen, la furia de Yahweh su Elohim se encenderá contra ustedes y él los destruirá en la faz de la tierra. Bueno, esta es una promesa que hace bueno, aquí realmente está hablando Moisés, pero Moisés les está advirtiendo como profeta que es que el que adora a otro Dios va a ser destruido. El que adora a Alá va a ser destruido. El que adora a la Virgencita María va a ser destruido. El que adora, bueno, en aquel entonces a Moloch, a Milcón, a Astarot, ¿verdad? Él les está advirtiendo que no sigan a otros dioses. Entonces, eso es importante aplicarlo también para el día de nosotros, de hoy en día. Y Yahshua le está respondiendo así, solo a Yahweh adorarás, porque Hasatán le dijo, adóreme a mí. Va a llegar el momento, bueno, si es que lo llegamos a vivir, Apocalipsis, si llegamos a vivir los acontecimientos de Apocalipsis, que Hasatán va a pedir, ¿verdad? El antimashiach, que va a ser el anticristo, le va a pedir a la humanidad que lo adoren a él, que se pongan el nombre de él, que tiene que ver con el 666, y que lo adoren, las dos cosas, ponerse el nombre en la mano derecha o en la frente y adorarlo, las dos cosas, no solamente ponerse el nombre. Entonces, eso tiene que ver, ¿verdad?, con las ambiciones de Hasatán de apoderarse de la humanidad. Continuamos con Mateo, pero ahora en el 11, dice. El Satán entonces le dejó y he aquí vinieron Malajín y le servían. Entonces Satanás al ver que obviamente no pudo hacer nada, entonces se marchó y dice que ángeles venían y le servían a Yahshua. No sé en qué sentido, ¿verdad? Tal vez le trajeron, pienso yo, como algo de comer porque ya había pasado el ayuno y había terminado la prueba. Entonces dice en el 12, pruebas sufrimos todos, ¿verdad? Algo muy importante también entender eso, que tarde o temprano, digamos, si usted busca el camino de la Torá, al principio se le va a hacer muy fácil, después vienen las pruebas, que no son difíciles tampoco, no son imposibles. Ya bueno lo va a tentar a uno a un punto tan grande que usted le sea imposible pasar la prueba. O sea, siempre que le ponga una prueba, va a ser una prueba que usted pueda realmente pasar para que la pase. Entonces dice en el 12, cuando Yahshua oyó que Yahanán estaba preso, volvió a Galil. Este es Yahanán el inmersor, Juan el Bautista. 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el Nabí Yesayá, cuando dijo, Isaías dijo esto. Vea, de nuevo, estamos citando el Tanakh, ¿verdad? Estamos citando Isaías. Si Isaías y Moisés y qué sé yo, y Jonás y todos los personajes bíblicos del mal llamado Antiguo Testamento ya no sirven para nada, ¿por qué los menciona en el Nuevo? ¿Por qué mejor no hacer todo desde cero? Eso es porque sí sirven.
Hay personas que van a decir, no, es que ya eso no sirve. Cuando usted lee, ¿verdad? El Brit Hadashah, Nuevo Testamento, mal llamado, usted se da cuenta de que solo de Torah hablan todo el tiempo, y del Tanakh y de los profetas. Entonces significa que no se ha abolido nada. Esos son datos importantes. Entonces Isaías dijo esto, de este acontecimiento de que Yahshua se fue a Zebulón, a un lugar marítimo de Israel. Dice, eres de Zebulón y eres de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jardín, Galit y los Goyín y los pueblos. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, gran or, se dice en hebreo, Gadol or. La or representa la luz, representa Yahshua y también representa la Torah en muchos textos. Y después dice, y a los asentados en la región de sombras de Mabet, de muerte, sombras de muerte, Or les resplandeció, luz les resplandeció. Entonces, esta profecía la dijo Isaías, de que iba a venir el Mesías y iba a estar por ahí. Y me van a decir, es que en este texto que estoy leyendo aquí no dice Mesías por ningún lado. Para nosotros saber que esa profecía se cumplió y que Isaías estaba hablando del Mesías, uno lo que tiene que hacer es ir al texto. El texto es Isaías 9 y hay que leerlo completo. No lo vamos a leer completo, pero vamos a darnos cuenta. Vea lo que dice aquí arriba. Por cierto, nacimiento y reinado del Mesías. Dice, pero no habrán más sombras para aquellos que están ahora en angustia. Bebe esto primero, actúa rápidamente, oh tierra de Zebulón, tierra de Neftalí, y el resto, junto con la costa del mar y más allá del Jardín, Galil y de los Goyín, Goyín, bueno, Goyín, ustedes saben qué significa, ¿verdad? Que significa naciones. Entonces dice, oh pueblo caminando en tinieblas, han visto gran luz sobre aquellos que viene en la región de sombra de muerte, una luz ha brillado sobre ellos. Esta es la profecía que les acabo de leer. ¿Y dónde está? Que está en Isaías 9. Pero si uno sigue leyendo, uno se da cuenta de que la profecía habla del Mesías. Vean el 6, ¿verdad? El mismo texto 9, pero en el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros. Dominio, o sea, está hablando del dominio, está hablando de un Mesías que va a dominar todo el mundo. Dice, y le será dado el nombre. Entonces dice aquí varios nombres, que no son nombres, son títulos. Pero bueno, un nombre también se le puede llamar a un título, ¿verdad? No significa que se va a llamar así como dice aquí. Pele Yoetz, el Gibor, el grande, el fuerte más bien. Dice, Abi, padre. Ab Shar Shalom, padre de paz. Maravilla de consejero. Elohim poderoso, Padre de eternidad, príncipe de Shalom. Eso está aquí en Biblia cristiana también. Vamos a leerlo para que sea más fácil de leer. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, un principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, dice aquí, Elohim fuerte, Elohim Gibor. Padre eterno. Vea como aquí nos confirma que esta profecía de Isaías nos está diciendo que el Mesías iba a ser Dios, ¿verdad? Iba a ser Elohim. Eran el mismo. ¿Por qué? Porque aquí mismo lo dice. Dice Dios fuerte o Elohim Gibor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a un ser humano o un profeta muy importante le van a llamar Elohim Gibor? O sea, jamás, ¿verdad? Eso es un título para Elohim. Y ve aquí lo que dice. Ab eterno, ¿verdad? Padre eterno. Entonces, ¿cómo se le va a llamar al Mesías Padre eterno? Si eso es un título para Yahweh, ¿verdad? Y bueno, ya de nuevo, ahí les pongo el video, vean el video, porque hay textos que dicen que el Mesías no es Elohim, porque sí hay textos que lo dicen, pero también tenemos un montón de textos como este, que dice que el Mesías sí es Elohim. ¿Por qué? Bueno, ahí está la explicación, para que la vean. Y príncipe de paz. Continuando con Mateo. En Mateo tenemos de nuevo que Yahshua está en la tierra de Zebulón, que está predicando y que es una profecía de Isaías. Entonces ahora vamos con el 17. Desde entonces comenzó Yahshua a proclamar y a decir, hacer Teshua, o sea, hagan arrepentimiento, dice, porque el Malhut de los Shamayim se ha acercado. El Malhut es el reino, de los Shamayim es el cielo. ¿Verdad? Entonces dice que el reino de los cielos se está acercando, se ha acercado. ¿Por qué se acercó? Porque Yahshua está ahí y Yahshua es Yahweh. En el 18, andando Yahshua junto al Yan de Galil, hacia al mar de Galilea, vio a dos ajín, Shimón llamado Kefa, que es el que Shimón Kefa, mal llamado Simón Pedro, no se llamaba Pedro, se llamaba Kefa,
Y después dice, y Adrai, su hermano, ¿verdad? Su hermano de sangre en este caso, que se llamaba Andrés, pero no se llama Andrés, es Andrai. Entonces dice que echaban la red en el yan, porque eran Dai Yagin, pescadores, se dice. Entonces, estos dos personajes, tanto Pedro como Andrés, voy a decirlo así para la gente nueva, eran pescadores. Por ahí escuché que eran ladrones, pero no, no eran ladrones, eran pescadores. Que hay gente que piensa que todos los 12 apóstoles eran criminales. No, no es así. O sea, no eran criminales. Más bien, en su mayoría eran pescadores. Y tiene un simbolismo con el pescar a los hombres, ¿verdad? Los peces son los hombres y ellos van a ir a pescar hombres, como el mismo Yeshua lo explica y lo dice más adelante, en el 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de Adán, pescadores de hombres. Dai Yagei Adán, se dice. Bueno. Entonces en el 20 dice, ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Ellos tuvieron emuná, bueno, o tal vez ya habían escuchado sobre Yeshua y quién era. Y cuando él les dijo, vengan y me siguen, ellos inmediatamente le siguieron. Muy importante, no solamente 12 personas le seguían al Mesías. Por ahí de nuevo se dice que solamente 12 personas seguían al Mesías y después empezaron a seguirlo más. No. O sea, lo seguían multitudes enormes, pero sus 12 discípulos apartados y especiales eran 12. ¿Por qué 12? Por las 12 tribus de Israel. Vea que todo se conecta, toda la Biblia se conecta. Entonces dice en el 21, pasando de allí vio a otros dos ajín, a otros dos hermanos, uno llamado Jacob ben Sandai y el otro Yahanán Suaj. Aquí tenemos a Juan y a Jacob, ¿verdad? Pero no era Jacob, era Jacob. Y no era Juan, era Yahanán. Y los dos eran hermanos. En la barca de Sabdai, que se traduce como Zebedeo, pero está mal traducido, se dice Sabdai, y que la barca era de su padre, dice, que remendaba las redes y los llamó. Ok, aquí tenemos que llama a otros dos pescadores más de Zebulón. Vea que la profecía de Isaías tiene que ver con que también iban a salir de ahí estos, lo que llaman apóstoles, que son Sheliahim, enviados. Entonces en el 22 dice, y ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Vea, estos dos hombres dejaron a su padre remendando la red, algo que probablemente los ocupaba muchísimo, pero ellos dejaron a su familia, a su padre directo, para seguir a su verdadero padre, que es Yeshua, ¿verdad? Que es Yahweh mismo. Entonces, eso es lo que nos pide Yahweh, que nosotros lo pongamos primero a Él antes que a nuestra propia familia, que a nuestros propios hijos. A muchas personas les parece imposible, pero si usted no pone a Yahweh primero, sepa que su familia se va a echar a perder con el tiempo o de inmediato, no sé, pero se va a echar a perder. Primero está Yahweh. Entonces usted a sus hijos les enseña la Torah y a sus padres también si no conocen la Torah. Y primero está la Torah antes que los deseos de sus hijos y de sus padres genéticos. Entonces dice en el 23, y recorrió Yeshua toda Galil enseñando a las quejilón de ellos y a Darsha, proclamando, dice, la Mesorá del Malhut. La Mesorá va siendo el Evangelio, lo que llaman el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es esto que Yeshua está citando, que son los mandamientos. Ese es el Evangelio del Reino, porque no existe otro. Dice, y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, que eso es parte de las profecías de lo que iba a ser el Mesías, sanar a las personas. Dice en el 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. O sea, diferentes tipos de enfermedades, gente loca, gente con extremidades que no servían, digamos, estamos hablando de paralíticos, bueno, eso usualmente es de la columna el problema, no de la extremidad, aunque también se da el caso de la extremidad, y de diferentes enfermedades, y dice que los sanaba. En el 25, ya para finalizar, dice, y le siguió mucha gente de Galil, de Decápolis, de Jerusalén, de Yahudá y del otro lado del Jardín. En este último texto vemos que no lo seguía poquita gente, tanto en el 24 como en el 25 nos da testimonio de que era una multitud enorme la que lo seguía. Pero cuando Yeshua le dijo a estos 4 pescadores que lo siguieran, era un caso especial, ¿verdad? No eran personas que lo iban a seguir
de lejos, sino que eran los que iban a estar de cerca con él y que él les iba a explicar las cosas y le iban a servir como testigos. Y estos son los que escribieron estos textos que estamos leyendo, bendito sea Yahweh. Y ahí termina el texto. Espero que les haya servido de ayuda. Si llegaron hasta el final, compartan el video también. Oren por la Kehilot de Por Amor a la Verdad, oren por ustedes mismos, por sus familias que estudien Torah también, la mía también. Yo le pido a Yahweh que mi familia estudie Torah, que ellos no quieren, yo sé que no quieren, y yo sé que ni siquiera están escuchando esto, pero sí le pido a Yahweh, ¿verdad? En el nombre de Yahshua, que mi familia se una también a él y que nos reciban su reino, que es lo más importante. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua, Shalom, Brajot, paz y bendiciones.